¿Y si te dijera que antes de que los europeos llegaran a América, existía una sociedad donde ser gay, lesbiana o transgénero no solo era aceptado, sino venerado? ¿Donde personas que hoy llamaríamos LGBT eran consideradas sagradas? ¿Dónde se les veía como puentes entre dos mundos? ¿Dónde eran sanadores, visionarios, líderes espirituales? Esto no es fantasía. Esto no es una utopía imaginaria. Esto existió. Durante miles de años. En todo el continente americano. Hasta que llegaron los colonizadores. Y con sus Biblias y sus espadas, intentaron borrar esta tradición para siempre. Lo que estás a punto de descubrir es una de las historias más hermosas y trágicas de América. La historia de las personas de dos espíritus. Seres que contenían tanto lo masculino como lo femenino. Que eran considerados doblemente bendecidos por los dioses. Y como el cristianismo y la colonización destruyeron una de las culturas más inclusivas que el mundo haya conocido jamás. Esta es la historia que no quieren que conozcas. Prepárate. Porque va a cambiar todo lo que creías saber sobre los pueblos indígenas de América. Los pueblos indígenas de América tenían algo que la mayoría de las sociedades del mundo no tenían. Una comprensión profunda de que la sexualidad y el género no son binarios. De que no hay solo hombres y mujeres. De que existe un espectro infinito de identidades. Y esto no era algo reciente. No era una moda moderna. Esto existía desde tiempos ancestrales. Está probado por lenguas antiguas, por rituales que se practicaban siglos antes de que Colón pisara este continente. Por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda tenían el término takatpui, que significa intimidad entre personas del mismo sexo. Entre el pueblo zoe con acento de la Amazonía, la poligamia era la norma. Entre los laquis del Himalaya, las sexualidades eran tan variadas como las personas mismas. Desde el travestismo hasta familias homoafectivas, las comunidades indígenas nunca fueron heterosexuales como regla. La diversidad sexual era lo normal, no la excepción. Pero entonces llegó el siglo XV. Y con él, el colonialismo. Los españoles en América Latina. Los ingleses en América del Norte. Los franceses en Canadá. Y todos ellos trajeron algo que cambiaría todo para siempre. El cristianismo. Y su concepto rígido de que solo existen hombres y mujeres. De que el sexo solo es aceptable entre personas del sexo opuesto. De que cualquier cosa fuera de eso es pecado, abominación, trabajo del diablo. Los colonizadores miraron las prácticas sexuales de los pueblos indígenas con horror absoluto. Las interacciones sexuales abiertas. La creencia de que hombres y mujeres podían coexistir en una sola persona. La aceptación de personas andróginas, intersexuales, lo que hoy llamaríamos transgénero. Para los occidentales cristianos, esto era barbarismo puro. Y tenían dos opciones para los indígenas. Abandonar estas prácticas espiritualizadas y adoptar la moral cristiana, o enfrentar la muerte. No era negociable. Los indígenas rápidamente abandonaron lo que los colonizadores llamaban la cultura de dos caras o dos espíritus. Porque la alternativa era la aniquilación. Pero, ¿qué era exactamente esta tradición que los colonizadores encontraron tan amenazante? Los nativos americanos tenían un profundo respeto por los individuos andróginos. Por personas que hoy llamaríamos transgénero, no binarias, gender fluid. Por hombres con características femeninas y mujeres con características masculinas. Los primeros exploradores franceses en América del Norte los llamaban berdache, adaptando la palabra persa bardag, que significaba compañero íntimo masculino. Pero ese término tenía una connotación claramente homosexual que no capturaba la complejidad real de estas personas. Hoy, el término más apropiado y respetuoso es personas de dos espíritus. Y este término es mucho más preciso. Porque para los pueblos indígenas, estas personas literalmente tenían dos espíritus. El espíritu de un hombre y el espíritu de una mujer. En un solo cuerpo. Y esto no era visto como una maldición. No era visto como una enfermedad. No era visto como algo que necesitaba ser curado. Era visto como una bendición doble. Porque todo lo que existe se cree que se originó en el mundo espiritual. Y si una persona tenía dos espíritus, eso significaba que eran doblemente bendecidos. Que tenían dones espirituales mayores que el hombre masculino típico o la mujer femenina típica. Los apaches tenían su propia palabra para esto, guame. Los navajos los llamaban nadley, que literalmente se traduce como alguien que está transformado. Había docenas de términos diferentes en las distintas lenguas nativas americanas.
Pero todos reconocían el mismo concepto. Personas que trascendían las categorías de género. Y estas personas no eran marginadas. No eran escondidas. No eran avergonzadas. Eran veneradas. Eran consideradas sagradas. Porque podían ver el mundo desde una perspectiva única. Porque contenían tanto lo masculino como lo femenino, podían comprender ambos lados de la existencia. Y esto les daba un papel especial en sus comunidades. Las personas de dos espíritus eran frecuentemente sanadores, visionarios, chamanes, personas medicina. Algunos eran considerados un conducto entre el mundo físico y el mundo espiritual, algo que iba más allá de lo que la mayoría de la gente llama un chamán. Pero también tenían roles prácticos y cotidianos. Cuidaban de los huérfanos. Cuidaban de los ancianos. Actuaban como padres adoptivos para niños abandonados. Ayudaban a sus hermanos a criar a sus hijos. Y porque podían realizar tanto las tareas asociadas con hombres como con mujeres, eran valorados enormemente. Frecuentemente eran elogiados por su diligencia y talento artístico. Los navajos creían que tener un pariente Nadlei era ventajoso para la situación financiera de la familia. Porque estas personas podían hacer el trabajo de dos personas. Podían cazar como los hombres y cocinar como las mujeres. Podían guerrear y también tejer. Eran completos. Ahora, déjame contarte algo fascinante sobre cómo las tribus identificaban a las personas de dos espíritus. Entre los pueblos del norte, había una tradición conocida como Tud. En la tribu de la Gran Cuenca, lo llamaban el ritual de la canasta y el arco. Cuando un niño llegaba a la pubertad, se realizaba una ceremonia. Se le presentaban dos objetos, una canasta y un arco. La canasta representaba el trabajo femenino. El arco representaba el trabajo masculino. Y el niño elegía. Si un niño elegía el arco, seguiría el camino masculino tradicional. Si elegía la canasta, eso significaba que esa persona a lo largo de toda su vida seguiría como una persona de dos géneros, una persona de dos espíritus. Y lo mismo sucedía con las niñas. Si una niña mostraba interés en la caza, en la guerra, en actividades masculinas, no era forzada a comportarse como mujer. Se le permitía desarrollar su identidad masculina. Pero aquí está lo interesante. Para cuando llegaba el momento de la ceremonia, la mayoría de los niños que serían personas de dos espíritus ya habían demostrado su interés. A los 5, 6 o 7 años, ya mostraban características del género opuesto. Y cuando eso sucedía, no eran castigados. No eran rechazados. No eran enviados a terapia de conversión. Eran colocados rápidamente en entrenamiento que mejoraría tanto sus habilidades como su identidad como personas de dos espíritus. Por su comunidad entera. Ahora, necesito aclarar algo importante sobre las relaciones sexuales de las personas de dos espíritus. Los niños que mostraban características femeninas aprendían tareas del hogar, curtido de pieles, trabajo con cuentas, trabajo con plumas, canciones sagradas. Las niñas que mostraban características masculinas aprendían a cazar, a guerrear, a contar hazañas. Y eran celebrados. Por sus familias. Por sus tribus. Por su comunidad entera. Ahora, necesito aclarar algo importante sobre las relaciones sexuales de las personas de dos espíritus. Los hombres de dos espíritus frecuentemente se casaban con hombres masculinos. Las mujeres de dos espíritus normalmente tenían esposas femeninas. Pero aquí está lo fascinante. Para las culturas indígenas, esto no era considerado homosexualidad en el sentido que nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque una persona de dos espíritus no era vista como un hombre. Era vista como un tercer género. Un género diferente tanto de hombre como de mujer. Entonces, si eras un hombre y tenías una relación con una persona de dos espíritus, no estabas teniendo sexo con otro hombre. Estabas teniendo una relación con alguien de un género completamente diferente. Los compañeros de las personas de dos espíritus no eran considerados homosexuales. Porque no estaban teniendo sexo con gente del mismo género. De hecho, en algunas culturas tradicionales, se consideraba inapropio que dos personas de dos espíritus tuvieran una relación entre sí. Ese comportamiento era visto como antinatural. ¿No es fascinante? Una sociedad que aceptaba completamente lo que nosotros llamaríamos relaciones gay, pero lo conceptualizaba de una manera totalmente diferente. Déjame contarte la historia de Wiwa. Wiwa vivió a finales del siglo XIX entre el pueblo Zuni. Y fue probablemente la persona de dos espíritus más famosa de la historia documentada.
Guiba fue un artista consumado. Era experto en una variedad de tradiciones religiosas Zuni. Participaba en la sociedad masculina kachina, los bailarines enmascarados sagrados. Al mismo tiempo, hacía trabajo doméstico y era un experto alfarero y tejedor. Guiba era tan talentoso, tan respetado, que incluso viajó a Washington D.C. y se reunió con el presidente de los Estados Unidos. Y aquí está lo increíble: los estadounidenses que conocieron a Guiba pensaban que era una mujer. Nunca supieron que había nacido con cuerpo masculino. Porque Guiba se presentaba completamente como mujer y era tratado como tal por su comunidad. Cuando Guiba murió, fue enterrado de una manera que captura perfectamente la filosofía Zuni sobre las personas de dos espíritus. Lo vistieron con su ropa femenina normal. Pero también le pusieron pantalones de algodón masculino sobre las piernas. Para que tuviera tanto ropa masculina como femenina. Y fue enterrado en el lado masculino del cementerio. ¿Por qué? Porque las tribus indígenas creían que una persona puede estar cruda, luego cocinada, y luego cruda otra vez en su vida. Guiba nació como hombre, ese era su estado crudo. Pero eligió desarrollarse y crecer como mujer, lo que se consideraba la etapa cocinada de su vida. Cuando murió, regresaba al mundo espiritual, que no tiene formas fijas. No tiene necesariamente formas masculinas o femeninas. Estaba regresando a su estado crudo original. Nadie en Zuni olvidó jamás que Guiba había nacido hombre. Pero eso no importaba. Porque lo que importaba era su espíritu. Su carácter. Sus dones. No su cuerpo. Esta es la diferencia fundamental entre cómo los pueblos indígenas veían el género y cómo lo vemos nosotros hoy. Nosotros ponemos énfasis en la biología. En los genitales. En el cuerpo físico. Los pueblos indígenas ponían énfasis en el espíritu. En el carácter. En la esencia de la persona. Y esto creaba una sociedad mucho más inclusiva. Mucho más flexible. Mucho más comprensiva de la diversidad humana. Pero entonces llegó el siglo XX. Y todo cambió. A medida que las influencias cristianas europeas homofóbicas se extendieron, el respeto por las relaciones entre personas del mismo sexo y las personas andróginas disminuyó significativamente. Las personas de dos espíritus eran frecuentemente coaccionadas a adherirse a roles de género tradicionales. Por autoridades cristianas. Por misioneros. O incluso por miembros de su propia comunidad que habían sido adoctrinados en la moral cristiana. Algunos que lucharon por encajar desaparecieron. Otros fueron asesinados. Muchos se suicidaron. Con la implementación de las leyes euroamericanas, las uniones entre personas de dos espíritus y sus parejas ya no fueron reconocidas legalmente. Los matrimonios que habían existido durante generaciones fueron declarados inválidos. Las personas que antiguamente eran veneradas como sanadores, como visionarios, como personas medicina, ahora eran invisibles para sus propias tribus. Desposeídas. Rechazadas. Avergonzadas. Las creencias sexualmente liberadas de los indios americanos fueron castigadas y tildadas de primitivas. Se les dijo que estaban a la misericordia de Dios si no cesaban inmediatamente estos impulsos antinaturales. La superioridad económica, la ventaja geográfica y la pureza religiosa de los colonizadores acabaron con el lugar sagrado que las personas de dos espíritus tenían en sus sociedades. Fue un genocidio cultural. Una eliminación deliberada de una forma de vida que había existido durante miles de años. Pero aquí está lo hermoso. No pudieron borrarla completamente. Porque en la década de 1960, algo comenzó a cambiar. Los movimientos de liberación gay y lesbiana crecieron. Y al mismo tiempo, el orgullo cultural de los nativos americanos revivió con el movimiento del poder rojo. Los indios americanos comenzaron a redescubrir poco a poco su respeto ancestral por la androginia. Por la diversidad de género. Por las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en la década de 1990, activistas nativos americanos LGBT eligieron conscientemente el término personas de dos espíritus sobre el término francés colonial verdache. Era una forma de reclamar su herencia. De honrar a sus ancestros. De decir, esto no es una importación occidental. Esto es nuestro. Esto siempre fue nuestro. Y hoy, muchos nativos americanos están incorporando conocimientos de las tradiciones de dos espíritus en su vida moderna. La legalización de las uniones entre personas del mismo sexo ha sido inspirada en parte por estas antiguas tradiciones indígenas. Los dones espirituales de las personas de dos espíritus están comenzando a ganar más aceptación nuevamente.
lentamente, dolorosamente. Pero está sucediendo. Porque la verdad es esta, no puedes matar una tradición que existe en el espíritu de un pueblo. Puedes suprimirla. Puedes castigarla. Puedes intentar borrarla. Pero si es verdadera, si es real, si está en el corazón de las personas, siempre encontrará la manera de regresar. La historia de las personas de dos espíritus es una de las más hermosas y trágicas de América. Es la historia de una sociedad que entendió algo que nosotros estamos apenas comenzando a comprender ahora, que el género y la sexualidad son mucho más complejos de lo que nos enseñaron. Es la historia de personas que fueron veneradas por ser diferentes, por contener múltiples identidades, por ser puentes entre mundos. Y es la historia de cómo el colonialismo y el cristianismo casi destruyeron esta sabiduría ancestral. Casi. Porque está regresando. Las personas de dos espíritus están reclamando su lugar. Están honrando a sus ancestros. Están enseñando al mundo que la diversidad de género no es algo nuevo. No es una agenda moderna. Es ancestral. Es sagrado. Es humano. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir que la diversidad de género es antinatural o contra la tradición, recuerda esta historia. Recuerda que hubo sociedades enteras que no solo aceptaban esta diversidad, sino que la celebraban, que la consideraban sagrada. Y recuerda que lo que es verdaderamente antinatural es intentar forzar a todos a encajar en dos cajas rígidas. Porque los pueblos indígenas sabían algo que nosotros olvidamos: la humanidad es diversa. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y eso es hermoso. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que las personas LGBT eran veneradas en las culturas indígenas de América? La mayoría de la gente no lo sabe. Porque esta historia ha sido deliberadamente suprimida. Pero necesita ser contada. Necesita ser escuchada. Porque es parte de nuestra historia humana. Si esta historia te conmovió, si aprendiste algo nuevo, si te hizo ver las culturas indígenas con otros ojos, suscríbete. Porque tengo muchas más historias como esta. Historias que desafían lo que nos enseñaron. Historias de culturas que fueron más avanzadas de lo que pensábamos. Historias que necesitan ser rescatadas del olvido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo las verdades que la historia oficial prefiere ocultar.